tadabhavat samyogabhavohanam tadrishe kaivalyam. Miren, como liberando. Liberando las tensiones que no nos dejan ser libres. Liberamos tensión para ser libres. Liberamos las tensiones de los vínculos, la fuerza que hacemos en nuestros vínculos. Unas veces la exhalamos. La fuerza que hacemos para que las cosas sean como queremos. Exhalamos esa fuerza, exhalamos, liberamos la tensión. Nos dejamos de exigir, de pedir ser diferentes. Exhalamos permitiéndonos ser todo lo que somos. Vamos como exhalando hasta que se agote la cantidad de aire, y mientras se agota esa cantidad de aire también se sigue agotando o liberando la tensión. Como relajándonos verdaderamente en eso que somos. Y acá podemos ser exhaustivos, ir buscando en todos los lugares qué me exijo, qué me pido. ¿Quién me pido ser? Me permito descansar en lo que en verdad soy. Como llegando cada vez más a mí. Como encontrando un montón de espacio para hacer a medida que libero la tensión. A medida que libero y libero tensión, voy encontrando más y más espacio para hacer lo que soy. Y en este mismo camino voy entendiendo cuál es mi chispa divina, cuál es mi chispa de vida, la que le inyecta a este cuerpo todo lo que tiene. ¿Y dónde empieza mi cuerpo? ¿Dónde empieza eso distinto de mi chispa divina? Respiro sabiendo la chispa divina que soy.
y reconozco desde esa chispa, reconozco dónde empieza mi cuerpo, dónde empieza la materia. Todo lo que es materia en mí. Y sigo exhalando, permitiéndome descansar en mi chispa divina. Me voy como acercando a esa chispa divina que soy. Y desde ahora empiezo a respirar desde ahí. Respiro desde esa chispa divina, haciendo que mi respiración se convierta en un canal, un conducto de esa chispa alrededor de mi cuerpo. Mi respiración lleva la divinidad en su movimiento, en su viaje. Mientras respiramos de esta manera, siguiendo esta contemplación interna, seguimos también habilitando a liberar más y más tensión. Y podemos ahora abrir los ojos mientras seguimos respirando de esta manera. Sostenemos esta conciencia con nuestros ojos abiertos, sabiéndonos esa chispa divina, inclusive de ojos abiertos. Y si hace falta, exhalamos con algún sonido. Y miren, acá estamos todas las chispas divinas. Entonces, acá podemos ver esta reunión, este encuentro tan intenso entre Prakriti y Purusha, donde Purusha es esto, ¿no? Es mi verdadero ser. Es lo que inyecta de vida todo mi ser. Es lo que hace que yo me mueva, que yo me exprese, que me sonría. Y a través de mi cuerpo, ese Purusha se puede expresar. Ese ser en mí se puede expresar. Mi sustancia se expresa a través de mi cuerpo. Y se puede ver a sí misma a través de mi cuerpo.
Entonces mi cuerpo es como el gran instrumento de expresión y de contemplación. Y Purusha es la sustancia, es el néctar, es eso que matiza y distingue y da vida a este cuerpo. Y el problema, como habíamos hablado, nuestro problema es no saber cuál es cuál, ¿no? Y hasta dónde llegan las cosas que me afectan, hasta dónde la vida me afecta y por qué. Y qué necesito hacer con todo eso que me afecta. Eh, todo lo que me afecta es parte de la materia. Y mi chispa divina lo ve, lo percibe, lo ve. Pero todo lo que a mí me afecta es parte de la materia, es materia en sí misma. A mí alguien me dice algo y a pesar de que sea una palabra y no tenga un peso físico, tiene un peso y ese peso me afecta. Y nosotros somos afectados y afectamos, ¿no? Hay una conferencia del Pathwork que se llama Afectar y ser afectados, porque nosotros nos afectamos muchas veces en lugares que nosotros conocemos adentro. Por ejemplo, si alguien nos dice una palabra, nosotros sabemos cómo es decir esa palabra y lo que sentimos cuando la decimos. Supónganse que alguien me dice tonta, no sé, por decir algo, suavecito o no importa. Yo sé cómo es decir tonta, ¿no? Entonces yo sé cómo afecta esto, cómo afecto a un otro. Y cuando el otro me lo dice, yo siento ese impacto con la misma intensidad con la que yo soy capaz de decirlo, porque lo conozco de esa manera. Pero en el momento que viene a mí, cuando viene a mí me toca o me sorprende o me moviliza, porque no estoy del todo en contacto de cuando yo digo eso. No estoy como sabiendo precisamente quién soy, cómo soy cuando yo digo eso. Y si yo empiezo a entender quién soy y cómo soy cuando yo digo eso, voy a entender cómo es quién me lo dice a mí. Y entonces la manera de afectarme va a cambiar. Y también va a cambiar cómo voy a ir a afectar. Porque voy a entender un poquito más de cómo viajan las cosas y cómo van y vienen, ¿no? Cómo las cosas van y vienen. Por ejemplo, en este caso, si yo me pongo a verme a mí, cómo yo soy capaz de decirle a alguien tonta o de decírmelo a mí, puedo ir investigando todo lo que está atrás, ¿no? De ese decir, de esa manera de hablar o de ese mensaje. Y me voy a encontrar siempre, siempre atrás de esto con una en mí que es insegura y que necesita amor y que se está defendiendo, ¿no? Es una parte mía que se está defendiendo, que no sabe cómo hacer y lo primero que hace es que pone a la tonta en algún lado para ubicarse, porque se siente perdida, porque se siente por ahí desesperada y entonces sale desde ese lugar. Entonces yo voy y digo eso y ahí me estoy como escudando, no me estoy defendiendo. Si yo voy para atrás de todo eso que digo y voy conociendo de dónde viene, cuál es el origen, entonces conozco esta parte débil en mí, conozco esta parte frágil que se defiende,
que arma como un caparazón alrededor del corazón. Y cuando sé que eso está ahí, sé que no está la libertad y sé que hay una necesidad que está insatisfecha. Cuando yo voy y conozco eso, alguien viene, me dice tonta, y enseguida puedo entender cómo es el circuito. En vez de tomármelo como que yo soy eso y victimizarme y ponerme en el lugar como justo del otro lado. Yo estoy usando un ejemplo así hipotético, pero es muy común, porque como es algo suave, lo usamos, por ejemplo, la palabra tonta o tonto, es una palabra entre comillas suave y la usamos seguido, ¿no? Ay, soy una tonta, o sos un tonto, ¿cuántas veces podemos llegar a decir esto? Pero decimos muchas cosas más fuertes que esas. Decimos o pensamos que en verdad es lo mismo. Eh, Cuanto más trabajo espiritual podamos llegar a tener, más por ahí tenemos capacidad de reprimir las palabras que vamos a decir, ¿no? Y en esa represión no quiere decir que haya una parte mía que no las dice, porque nosotros todo el tiempo vamos a tener estas maneras de defendernos adentro, o sea, tenemos estas defensas adentro. Entonces, a pesar de que tengamos el trabajo espiritual, aunque no lo digamos y lo pensemos, es lo mismo, porque está ahí y es una corriente. Y nosotros, cuando nos relacionamos, estas corrientes son las que se sienten mucho más que en verdad lo que decimos. Nosotros por ahí podemos estar diciendo cosas muy preciosas, pero si nos escondemos y hacemos otras cosas, o si pensamos otras cosas, entonces eso que estamos diciendo, en verdad, como siempre, tiene más fuerza que lo que en verdad decimos. ¿Por qué tiene más fuerza? Porque es lo que está en sombra. Y lo que está en sombra viaja más rápido. Eh, Justamente por eso, porque sale inconscientemente, sale de maneras inesperadas. Mm. Entonces, como veníamos tratando de entender nuestra materia de nuestra sustancia, necesitamos entender que la materia tiene cualidades, como habíamos dicho, cualidades que la definen, y todo eso que tiene esas cualidades es materia. Y a través de entender que hay rayas, tamas y sattva, que eran, ¿se acuerdan? Puro movimiento, pura inercia o un intermedio perfecto, cuando hay esos movimientos, es que eso es materia, porque eso es lo que la define a la materia. Cuando hay una cualidad, esa cualidad define a la materia. En cambio, la chispa divina es como si no tuviera definición. No tiene cómo definirse porque es. No podemos decir es así, blanca, alta, bajita, movimiento. No, es. Y la materia está en constante transformación. Todo lo que es materia se puede transformar. Entonces, imagínense, todo lo que es materia se puede transformar. Todo mi cuerpo se puede transformar. Se puede transformar en más de un sentido. Se transforma por un lado por el paso del tiempo, pero también puede transformarse por la vida que va teniendo y cómo yo me la voy tomando, ¿no? O sea, la vida viene con algo y yo puedo ante eso que viene cerrarme o puedo abrirme. Y eso va a crear marcas en mí, va a crear formas en mí, va a cambiar mis gestos. Y si yo en algún momento me doy cuenta de todo esto y empiezo a trabajar conmigo y a crear cambios y a hacer prácticas,
esto también tiene la habilidad de transformarme, que no es que me va a transformar en otra cosa, esto ya lo habíamos hablado, va a transformarme en eso que en verdad tiene mi sustancia. Voy a aportar esa sustancia cada vez más libremente. La sustancia va a ser cada vez más visible. Porque en verdad, cuando me voy cerrando, es como si fuera achicando los poros por los cuales esa luz podría trasvasar, ¿no? Cuanto yo más me voy cerrando, es como si voy encogiendo los poros de la luz que soy. ¿Vamos bien hasta acá? Les veo caras así como muy... Se están transformando sus rostros. Y cuanto más me voy abriendo, entonces esa chispa puede revelarse. Cuanto más me voy relajando en eso que soy, como cuerpo, como humana. Porque como humana voy a tener, como ya sabemos, un lado luz y un lado en sombra. Y esos dos lados son parte de mí y son parte de mis compañeros, mi compañero, mi compañera, mi amiga, mi madre, mi padre. Y nadie es una sombra completa y nadie es una luz completa. No hay nadie descartable. No hay nada descartable. Todo lo que hay es potencialmente brillante, ¿no? Todo lo que hay es valioso, porque todo ser humano tiene su chispa divina, por más cerrado que esté. Cuanto más cerrado está, por ahí más compasión podríamos tener. Si pudiéramos ver nuestro lado cerrado, ¿no? Para entender a alguien muy cerrado, solamente podemos ir a ver cuál es nuestra cerrazón. Y muchas veces, muy libremente, nosotros condenamos personas que cometen errores fuertes, pero las condenamos. Y cuando las condenamos, nos condenamos. Porque nosotros hacemos esos errores en otras escalas, los mismos. Nosotros a veces condenamos presidentes o bueno, ladrones o lo que fuera que sea que condenamos. No importa. Pero igual, cuando condeno algo, necesito ver qué es lo que estoy condenando y cómo eso lo hago yo. De qué manera yo hago eso en otros niveles. Por ahí lo hago a nivel de pensamiento, por ahí lo hago en un lugar medio escondida. Y cuando lo hago, entonces, y puedo verme, porque si a mí me impacta lo que hace alguien afuera, es porque esa corriente es la que yo necesito conocer. No sé, por ejemplo, a mí me impactaban mucho las torturas. Yo no podía escuchar de torturas o verlas, ¿no? En ninguna película, ni nada así. Entonces, es por ahí eso lo que yo necesito conocer. ¿Qué es la tortura? Necesito conocer qué es eso o qué fue en mi existencia, en alguna existencia de mis existencias, ¿no? ¿Qué habrá sido esto para mí? ¿En qué lugar estuve? O qué es este rasgo de la humanidad que necesito de alguna manera conocer. Porque está en algún lugar impreso en el alma, está en algún lugar impreso en el alma. En mi alma puede estar impreso una vivencia de otra existencia anterior en donde ejercí ese poder o lo ejercieron sobre mí, o dos existencias, en una lo hicieron en mí y en otra yo lo hice, ¿no? Porque normalmente esto es así.
eh, vamos pasando por los lugares, por los distintos lugares, porque fuimos pasando porque necesitamos crecer en esos aspectos. Y pareciera que hoy la humanidad se encuentra en uno de esos momentos de quiebre, ¿no? Yo el otro día recordaba, no sé, como eso de la Biblia que cuenta que en un momento se vivió en un paraíso, ¿no? Se cuenta como con Adán y Eva, ¿no? Qué sé yo, pero se hablaba de un paraíso, que existió un paraíso. Y después viene, bueno, este error o pecado, y viene como esa expulsión de ese paraíso. Eh, eh, Nosotros es como si necesitáramos ver qué es lo que hace falta para vivir en ese paraíso, qué es lo que hace falta para volver al paraíso. Eh, Porque necesitamos ser los creadores de ese paraíso. Pero para ser los creadores de ese paraíso, eh, toda la oscuridad que proyectamos a la afuera necesita regresar. Toda la oscuridad que le atribuyo a alguien, a un otro y a un otro y a un otro. Por ejemplo, si veo que alguien se pelea y digo, ay, mira, este se está peleando con este, mira qué malo este que lo pelea. Toda esa oscuridad la tengo, cada vez que juzgo necesito volver a traerlo a mí. Esto es re fuerte porque es tanto más cómodo y tanto más poderoso. Uno cuando juzga se siente poderoso porque cuando juzgamos nos ponemos enseguida por encima del otro, ¿no? Y en el momento en que estamos por encima ya está todo resuelto. No, no hace falta hacer más fuerza. Y el desafío es regresar, ¿no? Es regresar y colocarnos todos en ese lugar, en ese mismo lugar, y entender que somos todos partes de una misma escala humana. Que podemos tener más responsabilidad de acuerdo a lo que hayamos elegido. Cuando nosotros elegimos trabajarnos espiritualmente, no es que la vida se hace necesariamente más fácil. Eh, y no es por hacer un marketing o un contramarketing de lo que es la vida espiritual, no, no es necesariamente más fácil, eh, pero de alguna manera es como el plan que tiene nuestra alma, como que nuestra alma necesita eso, necesita de eso, porque es lo que venimos a hacer. Venimos a hacer este desafío de transformar la materia. Y la materia la podemos transformar, como decíamos la vez pasada, la podemos estancar, o también la materia nos puede transformar, si toma el lugar, ¿no? Si la materia toma el lugar, se cierran esos poros y toma su forma, ¿no? Toma su propia forma. En vez de yo tomar la forma como materia de mi ser. Eh, Entonces ahí les estaba contando eso de que la materia toda se puede transformar, nuestro ADN puede cambiar, eh, toda la materia se puede transformar. Y cuando se termina el uso, sirve para otra cosa. Cuando se termina el uso de cualquier materia que fuera, sirve para otro, vuelve a servir para otra cosa, en algún momento o en otro lugar. Lo que Patanjali también nos va a decir respecto de este samyoga, de esta unión entre el ser y la materia, es que esta unión eh, justamente es difícil de reducir porque la causa de la unión es la ignorancia. O sea, la causa de no poder identificar dónde empieza una y dónde empieza la otra es nuestra
ignorancia o nuestra desconexión. ¿Se acuerdan que habíamos definido la palabra avidya como ignorancia, pero no una ignorancia intelectual, sino una desconexión? Entonces, esta unión entre las dos partes va a verse reducida en cuanto yo empiece a conocerme, a reconocerme, a saber quién soy. Cuando empiece a conectar, como hicimos hoy en la primera meditación, ¿no? Que yo sentí que ustedes entraron en esos lugares. Lo sentí ahí, no sé si después ahora me cuentan cómo les fue, pero es eso, conectar. En el momento en que conectamos es como que esa ignorancia se disipa, se disuelve y dejo de vivir en esta nube, ¿no? De la que venimos hablando. Lo que reside en esta chispa divina se llama Ananda y es una infinita sensación de dicha. Es una infinita sensación de dicha. Cuando vemos que cada uno de nosotros se puede ocupar de sí mismo, ¿no? No nos podemos ocupar de un otro. No podemos ir y decirle a otro, che, te cerraste, necesitas abrirte. Si alguien se cierra, lo primero que yo necesito hacer es ver cómo me afecta a mí. Cómo me afecta a mí que el otro se cierre y qué hago cuando lo veo cerrado. O sea, ¿qué hago cuando veo que el otro se cerró? Me cierro para no sentir, me abro para sentir, me da tristeza, ¿qué me da? ¿Qué me pasa a mí cuando veo que el otro se cierra? Eso primero. Lo que siempre puedo hacer es inspirar, ¿no? Cuando el otro me vea abierto, cuando a mí me vean abierta, los otros van a decir, yo quiero eso. Y por ahí vean miles de cosas atractivas, mucho más atractivas o de esas que le atraen a todo el mundo, pero de repente ven a alguien que está abierto y van a decir, yo quiero eso. Porque estar abierto es una señal de libertad y eso es lo que todos queremos ser libres. Entonces apenas vemos a alguien que es un poco más libre, decimos, yo quiero eso. Esa es una manera, inspirando. Cuando es una pareja, necesitamos ver, porque cuando es una pareja, en el momento en que lo veamos cerrado, por ahí nos va a pasar que nos vamos a ir a poner por encima y los vamos a mirar y lo vamos a juzgar, y eso va a ser delicado, porque entonces el otro, cuando vea que yo me pongo por encima, se va a cerrar más, no va a querer saber nada, ¿sí? Entonces no va a estar abierto a escucharme cuando vaya a decirle, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿No? O necesitamos ver de qué manera. Primero tengo que ir a mí, ¿no? Y después ver de qué manera voy a relacionarme. En el caso de un hijo, nuestros hijos actúan todo eso que nosotros negamos. Nuestros hijos normalmente son porque es como que se pararan en la vereda de enfrente, ¿no? Nosotros queremos mostrarles lo que es ser buenos, lo que es ser responsables, lo que es no sé qué cosa, y nuestros hijos lo primero que hacen es agarran y se paran en la vereda de enfrente donde está nuestra parte oscura, donde está lo que no se ve, donde está lo que no mostramos. Y desde ahí es como si gritaran, ¡Ey! Por si no te diste cuenta, esto está acá. Así, ¿no? Y es terrible, es incomodísimo, porque queremos ir enseguida, porque no queremos por nada del mundo que eso se vea. Pues si yo lo tapo, imagínate, por nada del mundo quiero que eso se vea. Entonces cuando el hijo lo quiere empezar a mostrar,
es súper desesperante, ¿no? Y eso nos pasa, enseguida queremos ir y parar eso, detener eso. Entonces cuando un hijo mío, una hija mía está cerrada, yo necesito como a ver en dónde estoy cerrada, a ver qué de mí no está dejando correr esa luz, qué soy. Y porque yo lo estoy viendo, porque por ahí mi marido o el padre, que no sé si estoy con él o no, que eso no importa, o la madre, no sé lo que fuera, las parejas modernas que haya hoy en día, no, no lo está viendo, pero si yo lo veo y me afecta, ahí estamos en relación, ahí hay una tensión. Cuando yo veo algo y me afecta, hay una relación. Y ahí es donde yo estoy implicada y donde tengo responsabilidad. Entonces, primero me veo a mí porque el otro me lo está mostrando, el otro me lo está trayendo. Y después voy a ir viendo cuáles son mis recursos. Pero necesitamos empezar siempre por nosotros para después ir a un otro. Necesitamos ir a nosotros a abrirnos porque tenemos que conocer cómo es abrirnos para que otro sienta la invitación, ¿no? Si no, es como ir a abrir a la fuerza, es como ir a abrir algo que no sabemos ni cómo se hace. La cualidad en sí de la materia y de la luz, la cualidad de la materia hace que la luz proyecte una sombra. Físicamente esto es lo que sucede, ¿no? Una luz me da en un lugar y hay una sombra del otro lado. Entonces, eso es una cualidad de cualquier sustancia de materia. Entonces, como cualquier cosa que está ahí tiene una sombra, yo siempre voy a tener una sombra que siempre voy a necesitar conocer. Eh, si sabemos esto es relajante, porque no estamos esperando que ninguna solución magistral nos saque de ningún lugar. Eh, eh, yo me acuerdo de un amigo mío que siempre me decía, yo quiero ir a uno de esos médicos que te aprietan un botón y ya está. Decía, ¿no? Como, claro, sí, re fácil, sería muy práctico. ¿Quién sabe? Y en un tiempo ya estemos en ese lugar, en donde pase eso. Eh, por ahora no. Por ahora tenemos esta responsabilidad que en realidad es una responsabilidad que nos da poder si la usamos. Nos da mucha fuerza, mucha autonomía, más que poder, nos da autonomía. Eh, nos da soberanía. Soberanía porque podemos vivir en cualquier país sin sentir que somos de ese país, o que somos, no sé cómo, es como que podemos estar en cualquier lugar sin sentir que somos de ese lugar y que eso nos representa en todo y que eso es, no sé, es como vivir una vida más allá de lo que hay o de lo que no hay, que en verdad es lo que suele incomodar, lo que no hay. Eh, pero bueno, la soberanía va y viene, tampoco porque nos van pasando tantas cosas. Que era, eh, nosotros a veces decimos tenemos que conectar con la naturaleza, ¿no? Y nosotros somos la naturaleza, decía esta persona, y es cierto, nosotros somos la naturaleza, somos naturales, somos la naturaleza, somos... lo repito muchas veces porque necesito escucharlo, que nosotros somos esa naturaleza con la que necesitamos conectar. Necesitamos conectar con esta naturaleza. Esta propuesta es volvernos como los surfers, ¿no? Es como decir, ahí viene la ola, ahí viene, bueno, va, me subo, chan, o me meto por abajo, o la paso por arriba, ¿no? Es como convertirnos en surfistas, surfers. Vamos a reaccionar lo mismo, nos vamos a seguir afectando, nos van a seguir molestando cosas, enojando cosas. Lo que siempre podemos hacer es ver, revisar eso que nos enoja y ver qué es lo que
¿Cuál es mi necesidad no atendida? ¿Cuál es el lugar de necesidad? ¿Qué es lo que estoy pidiendo adentro? Y no es que necesitamos apaciguar nuestros enojos, eso ténganlo en cuenta, no es que necesito realmente, el enojo puede ser parte, ¿no? Puede estar ahí, y yo por ahí en ese momento necesito decirle al otro, ahora no puedo porque me enojé, y ir como hacia mí, ¿no? Si me enojo no es que esté mal, porque si no vamos a querer vivir eso, como digo esto por si queda alguna duda, ¿no? No es que esté mal enojarnos, es que necesitamos revisarlo cuando eso pasa, ver cómo yo lo hago, ver lo mismo cómo lo hago yo, por qué me lo trae la vida, por qué me trae la vida algo de la afuera que me produce una reacción. En el momento en que algo me produce una reacción, ahí tengo que ver que hay algo para mirar, una cosa para mirar, para aprender, para conocer, para disolver, un cambio de actitud que necesito hacer. Algo de eso hay detrás de mis reacciones. Pero no es que podemos parar de reaccionar. La reacción es una respuesta natural de nuestro cuerpo natural que viene de ese instinto de fuga o de lucha, ¿no? Viene de un lugar instintivo de fuga, de lucha o congelarme, ¿no? Y sí, nosotros tenemos huellas familiares por todos lados. Nuestro ADN, por eso les decía, también tiene información que no es necesariamente de esta sustancia que vino a vivir ahí adentro. Y eso puede cambiar a través del poro abierto, ese del que hablaba antes. Es como que esa misma sustancia puede proyectar una luz que cambie las formas de esas moléculas.